Hoy comenzamos con revelación. ¿Qué significa revelación? Y en relación a la bibliología. Bueno, en sí la revelación, podemos ver ahí un concepto, dice es el acto por medio del cual Dios nos da a conocer lo que era desconocido. Para que nosotros pudiéramos encontrar la verdad, Dios se tuvo que revelar. Hay algo que tenemos que entender, que la verdad es revelada. Nosotros no podemos descubrir absolutamente nada. No es aquí que Colón descubrió América. Es justamente en el caso de la palabra del Señor, es que Dios se dio a conocer. Porque sin darse a conocer, sin esa revelación, no existe la posibilidad alguna de que el hombre conozca a Dios. Entonces, la verdad es revelada por Dios al hombre, la verdad no puede ser descubierta por el hombre, y los hombres conocen la verdad solamente por la revelación de Dios. Por lo tanto, es correcto decir que la verdad no es descubierta, sino que la verdad es revelada por Dios. Hablamos de revelación divina en este sentido, en que Dios, dice, se da a conocer, Dios se despliega, esa palabra es importante conocer, Dios se despliega a sí mismo, Dios despliega la verdad al hombre y lo que Dios deja ver en esa revelación divina es verdad y eso solamente puede ser alcanzado a través de este acto y no de otra forma. No hay manera alguna de conocer a Dios a menos que Él se dé a conocer. Recordaba hace poco donde decía R.C. Sproul en relación a la revelación y él decía que jugaban un juego con su hijo cada vez que tenían un cumpleaños. Entonces él escondía un regalo y le daba unas ciertas, digamos, acertijos al hijo para ver si descubría el regalo y lo escondía, qué sé yo, en el living, en algún lugar y le daba ciertas pautas a ver si lograba alcanzar a obtener el regalo. Cuestión de decir que el hijo nunca alcanzaba a obtener, digamos, el acertijo, a descubrirlo y siempre se encontraba con muletas y se terminaba fastidiando, pero aunque él decía después yo le terminaba dando el regalo que quería darle en ese día de su cumpleaños. Y un día, dice, dejé ver, de alguna manera, un poquito de las muletas que estaban tapadas con cortinas. Y me pareció muy gracioso esto, porque al dejar ver solamente una parte de las muletas, mi hijo dijo, acá no está el regalo, debe estar en otro lado. Entonces, como eran dos solamente opciones que tenía, se fue al otro lado y no encontró absolutamente nada. Y dice él que lo había puesto justamente el regalo con las muletas en esa oportunidad. Y me pareció muy lindo, porque el hijo nunca iba a alcanzar a adivinar, por así decirlo, a dónde se encontraba ese regalo. Pero él dice, dejé ver solamente un poquito de la muleta y él se vio tentado diciendo, esto no es el regalo porque están las muletas de todos los años, seguramente debe estar en el otro lugar. Y él había decidido ese mismo día o en esa última oportunidad poner junto a las muletas el regalo. Eso habla de nuestra limitación humana, que a veces nosotros tenemos nuestra forma de ver las cosas, de nuestra forma de pensar y solo Dios es soberano en toda su grandeza para darnos a conocer a nosotros nuestra mente finita, lo que es la infinidad de Dios, la inmensidad de Dios. Así que nos hace bien esto, ¿no? No encontrarnos con las muletas, sino con el mejor regalo, que es Dios revelándose a nosotros mismos. Entonces, en la sabiduría de Dios, Él ha escogido revelarse al hombre de dos maneras. Aquí comenzamos. En su sabiduría, Él determina revelarse de dos maneras. A través de la revelación general, aquí vemos revelación general, ya vamos a ver qué significa eso. Y a través de la revelación especial. Es una forma en la cual la teología sistemática separa, divide lo que es la revelación. Cada vez que hablamos dentro de teología sistemática en relación a la revelación, ustedes van a encontrar en diferentes libros de teología, van a encontrar que algunos hacen mención de una revelación general y otros de una revelación especial. Algunos le llaman una revelación natural y otros una revelación sobrenatural.
Entonces, es una manera de ir conociendo de cómo se va dividiendo esto de la teología a través de la revelación. Lo que tenemos que decir es que a través de los medios naturales Dios se va a dar a conocer a través de lo que sería general por medio o de manera o modos que alcance esa revelación a todas las personas de la tierra. En otras palabras, la revelación general es para todos, en todos los tiempos, en todas las historias, en todo lo que es todo, desde Adán hasta que el Señor se revele completamente en su segunda venida. Eso es justamente una revelación general. Y lo hace a través de la creación y la providencia, como también a través de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que esta revelación alcanza a todo ser humano, pero tiene limitaciones. ¿A dónde está la limitación? ¿A dónde está el por qué el Señor usa este medio de revelación para todos y por qué es limitado? Vamos a hablar de esa limitación a través de una revelación general. Es para todos, pero de manera limitada. ¿Qué significa? Que a través de la naturaleza yo conozco a Dios, a través de la providencia yo conozco a Dios y a través de la conciencia yo conozco a Dios. Pero es limitado por causa del pecado, porque el pecado lo que hizo es que a mí me distorsionó mi forma de interpretar la revelación de Dios. Entonces cuando yo veo la creación, cuando observo la naturaleza, vamos a ver el Salmo 19 en breve, lo que estoy viendo es, de alguna manera, que se proclama la creación omnipotente del Señor, pero no me explica el plan de salvación. Yo observo justamente a través de la providencia cómo el Señor obra en todos los tiempos, pero eso a mí no me salva. Yo puedo entender a través de la conciencia, porque Dios puso la ley en la mente del hombre y los mandamientos, las leyes morales, cada uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, aunque también la Biblia, que es parte de la revelación especial, nos dice, ay de al que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, que cambia la luz por las tinieblas. ¿Por qué? Porque su mente, su vida, su espíritu ha sido totalmente afectado por causa del pecado. Entonces el hombre en su condición de caído, de pecador, estando solamente con la revelación general, limitada por cierto, no puede ir más allá de eso. Porque esa revelación general solamente sirve para dejarlo al hombre sin excusa, para demostrarle al hombre que son medios suficientes para decirles que está bajo la condenación de Dios, pero no sirve para que el hombre entienda el plan redentor de Dios, que solamente se va a lograr a través de la revelación especial. Entonces la revelación general me marca a mí un límite, me dice a mí que de alguna manera el hombre se encuentra en una condición de pecado, que está en maldición. Vamos a ver los pasajes en breve, por una cuestión de la distorsión de la percepción que tiene en relación a esa revelación de Dios. Me gusta lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, y quiero leer el capítulo 1 en relación al número 1, al apartado 1 del capítulo 1, que dice las Santas Escrituras. Todo el capítulo 1 habla de las Santas Escrituras, pero en este ítems número 1 de este capítulo 1 dice de esta manera: las Sagradas Escrituras, comienza con la Biblia, dice, son la única, toda suficiente, segura. Mire lo que dice, son la única fuente, toda suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y obediencias salvadoras. Está hablando de la Biblia, está hablando de la Escritura, que la Escritura es inspirada por Dios. Está diciendo que esta Escritura es nuestra única fuente de verdad, es suficiente para nosotros es suficiente la palabra del Señor, porque a través de la palabra del Señor nosotros alcanzamos el conocimiento de la verdad. Y es suficiente porque es infalible, porque no se contradice, porque no tiene errores, y dice además que nos lleva al conocimiento, a la fe y a la obediencia salvadora.
Dice, aunque la luz, y me gusta mucho cómo hace esta descripción, la confesión de fe de Westminster, y dice, aunque la luz de la naturaleza, aquí apunta, revelación general, dice de esta manera, y las obras de creación y de providencia, está expresando todo lo que es relación a la revelación general, dice, manifiestan la bondad o no manifiestan la bondad de la creación, o no manifiestan la bondad de la providencia, o no manifiestan la bondad de la conciencia. Claro que manifiestan la bondad, dice, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no es suficiente para dar a aquel el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, a mí esto de la revelación general me marca solamente una cosa, es un conocimiento limitado de Dios. Yo puedo alcanzar a conocer a Dios a través de la naturaleza, la providencia y la conciencia, pero me deja sin la salvación, me deja sin excusas, me deja bajo la condenación, y eso sirve como un medio legal para que nadie pueda decir que Dios no existe y de que no hay un infierno o que no hay una condenación. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, de esta manera. Dice la ira de Dios, hace mención al capítulo 1 de Romanos, versículo 18, dice la ira de Dios se revela. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la ira de Dios se revela. Ahora, ¿qué estamos nosotros a ver a manera de clase teórico-práctica? Cuando dice que la ira de Dios se revela, y cuando hace mención a esa palabra revela, está haciendo algo de mención de la revelación. ¿A qué revelación está haciendo mención la Escritura cuando dice que se revela? ¿A lo general o a lo especial? Dice que se revela desde el cielo. ¿Desde dónde? Bueno, ponga su dedito allí y vamos a ir a Salmos 19, versículo 1 al 6. Lo tiene. Dice los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué está diciendo esto? El Salmo 19 me está diciendo de que hay que revelación de Dios. Aquí hay una revelación de Dios según el Salmo 19, desde el versículo 1 al 6, de manera general. Y luego vamos a ver cómo automáticamente desde el versículo 7 en adelante comienza a hablar de una revelación especial. Fíjese que aquí están los dos tipos de revelaciones. Pero vamos a ver primeramente la revelación general. Y estamos hablando de la naturaleza. Y estamos diciendo de que es una revelación de manera general por el hecho de que Dios se da a conocer a todas las personas, pero de una manera limitada. Entonces dice, los cielos cuentan. Los cielos dan evidencia, los cielos dan a conocer, se despliegan. ¿Qué despliegan? La gloria de Dios. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo hizo para su gloria. Y todo lo que hizo Dios lo hizo de una manera especial, perfecta. Dios se gozaba en su creación. Y dice, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Nosotros veíamos en la confesión de fe de Westminster que a través de la creación y de la providencia se manifiesta la bondad, se manifiesta la sabiduría y el poder de Dios, de manera que el hombre queda sin excusa, pero que no sirve para ser salvo. Entonces aquí da la evidencia, el Salmo 19 dice, donde en el versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Aquí nos está diciendo algo sobre que es limitado esto. No hay palabras, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su alcoba se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo habla del sol, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos.
Nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda del Señor, nada hay que se esconda de alguna manera de lo que es la revelación general de Dios a través de la naturaleza. Pero nosotros, volviendo al capítulo de Romanos, por eso dije que ponga su dedito allí, o ponga ahora su dedito en el Salmo 19, dice que la ira de Dios se revela, se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad. Acá comenzamos a tocar temas un poquito más específicos. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, este versículo es clave, le es manifiesto, lo que de Dios se conoce, naturaleza, providencia y conciencia, lo que de Dios se conoce de manera general, dice, le es manifiesto, aquí lo dice, pues Dios esa palabra es se lo dio a conocer. Se lo reveló, es que Dios se mostró, como allí R.C. Sproul sacando un pedacito de su muleta. Luego dice el versículo 20, lo invisible de Él. Mire, lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, mire lo que dice, no tienen, ¿qué cosa? Excusa. La revelación general sirve que de alguna manera Dios se da a conocer a todos, pero lo hace de una manera muy limitada. Pero sirve, claro que sirve. ¿Para qué sirve? Para dejarlo al hombre sin excusa, para dejarlo bajo la condenación. Para que ninguno venga a decir, yo no conocía a Dios, yo no sabía de Dios. No, sí, dice que le es manifiesto su eterno poder, lo invisible de Él, su deidad, todo se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Entonces, vemos que estos versículos son claves para entender en relación a la revelación general. La gloria de Dios en los cielos. Vimos el Salmo anterior, 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y observamos cómo de alguna manera esto de la revelación general tiene una conexión directa con lo que la revelación especial está diciéndonos y nos está confirmando a nosotros ahora para tener algo más de conocimiento. O sea que la revelación especial es que te amplía el conocimiento. Ya vamos a ver cómo lo hace de una manera gloriosa Dios durante toda la historia de la humanidad. Pero lo bueno es conocer este punto de la revelación general y de la revelación especial. Y sigo leyendo la Confesión de Fe de Westminster, donde dice, por lo que agradó al Señor. Yo quiero darle gracias a Dios por esto, porque Él dice que fue de agrado al Señor en varios tiempos y de diferentes maneras. ¿Se recuerda usted Hebreos capítulo 1, versículo 1? Que Dios habló en otros tiempos por los profetas de diferentes maneras, mas ahora lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso qué sería? ¿Revelación especial o general? Especial, porque estamos haciendo mención a la Escritura. Estamos haciendo mención a teofanía, profecía e inspiración. Cuando hablamos de inspiración hablamos de los escritos, cuando hablamos de profecía hablamos también de los escritos, hablamos también de todo lo que tiene que ver el mover de Dios a través de los profetas, y de teofanías que hablamos de teo, Dios, fanías, manifestaciones externas de Dios. Entonces vamos a ir viendo esto en breve, pero aquí dice en la confesión de fe, a Dios le agradó en varios tiempos y de diferentes maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. ¿Cuántos dicen a nosotros? Y además, esto es importante, para conservar y propagar mejor la verdad y para mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, ya que a través de una revelación general nadie podía alcanzar el conocimiento de la verdad plena para la salvación y la vida eterna, porque el hombre tenía distorsionada la percepción de lo que es Dios, porque Dios se está dando a conocer. Dios se valió de correcciones que hizo a través de cuando uno tiene miopía, tiene la vista corta y anda así como
como chocando las cosas. Se le dan un correctivo a través de los lentes, se pone un lente y usted dice, ahora veo hasta, mira cómo lo veo claro. Bueno, la revelación especial son nuestros lentes que usa Dios para que a nosotros se nos corrija lo deficiente producto del pecado. Porque el pecado nos distorsionó nuestra forma de ver a Dios. Porque cuando Adán estaba allí y caminaba, dice la palabra del Señor, desnudo y no se avergonzaba, en un momento determinado charlaba con el Señor de una manera muy amigable, tenía muy buena relación y una excelente comunión, pero cuando vino el pecado se escondió porque tuvo miedo, y cuando el Señor lo llamó, ¿dónde estás tú? Él dice, porque tuve miedo, me escondí. Entonces la percepción había sido afectada. Y ahora lo que era perfecto terminó siendo corrompido por causa del pecado. Por lo tanto, lo que era una relación plena se vio distorsionada, se vio fracturada, esa relación quebrada. Y ahora Adán corría. Y se cubrieron con hojas porque se vieron desnudos. Pero antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Y ahora por causa del pecado se tuvieron que buscar la forma de cubrir. Aunque ese tiene otro tipo de enfoque que el hecho de que Dios se valió de animales para cubrir su desnudez. Dice aquí, la idea de la revelación especial del Señor es para el establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, y le agradó dejar esa revelación por escrito. Entonces, por lo tanto, las Sagradas Escrituras son muy necesarias. Y tanto más cuantos han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Entonces, como ya nosotros no tenemos profetas, ya no tenemos nada de eso, el canon está cerrado, por lo tanto, para nosotros es de gran utilidad la palabra escrita. Por eso defendemos sola escritura. Por eso es el grito de sola escritura. No solamente estudiamos bibliología desde la perspectiva de la revelación, sino que estudiamos sola escritura y estudiamos toda escritura. Y eso es importante a tener en cuenta, porque vamos a ver cuando veamos inspiración cómo puedo yo mover algunos versículos o mover un par de comas y hacerle decir a la Biblia lo que no dicen realmente. Y eso es la razón y el motivo de lo que son la neoortodoxia, donde ellos dicen justamente, sí, bueno, pero la alta crítica dice, yo creo que es palabra inspirada, esta no, esta sí, esto no, esta sí no. Acá dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Ellos dicen, toda la escritura que es inspirada por Dios, mire cómo cambia, toda la escritura que es inspirada por Dios, esa es útil, la otra no. No, la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. No cambiemos el sentido de interpretación y de significado de lo que la Biblia dice. Volvamos. Estamos haciendo mención de la confesión de fe de Westminster. Estamos en revelación, estamos en lo que es el prolegómena, en lo que respecta a la clasificación de una revelación general y de una revelación especial. Vemos aquí, por ejemplo, donde de alguna manera los efectos de la revelación general no permiten que ningún ser humano se escape de la revelación de Dios. Eso lo leímos en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. A pesar de la fracturación de la creación y la frustración, aún así Dios sigue dándose a conocer, su eterno poder y su naturaleza divina son manifiestos, y el efecto es quitar todo pretexto del ser humano para que algún día diga, yo no sabía esto o yo no conocía esto. Bueno, el fin de todo esto es que el hombre quede sin excusa y bajo la condenación. Me gustaría ver otro pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 19, aunque esto apunta a la ley en sí, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Romanos, que no hay justo ni aun uno. Entonces dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si nosotros hacemos mención de que el juicio de Dios es justo y es según verdad, como dice Romanos capítulo 2, vemos de tal manera que la palabra del Señor dice, en mención a esto, el versículo que quiero compartirles está desde el capítulo 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cómo van a obedecer a la verdad los que solamente tienen revelación general? ¿Cómo van a lograr alcanzar por medio de la naturaleza, la providencia y la conciencia, la salvación, los que tienen solamente revelación general? Es imposible. Necesitan la revelación especial que es Cristo y nosotros por medio de su palabra para alcanzar el conocimiento pleno de Dios. Entonces dice, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío primeramente y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz sobre todo lo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues ahí estamos viendo los que sin ley, revelación general, y los que con ley, revelación especial. Ahí está haciendo mención ese versículo, el versículo 12, volvemos a leer. Dice, todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y dice que perecerán. Y dice, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen a la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza, mire lo que dice, por naturaleza, revelación general, lo que es de la ley, esto aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, porque está ¿dónde? En su conciencia. Y luego dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ahí está hablando de la conciencia, dando testimonio su conciencia, vuelve a hablar de la conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Qué hace su razonamiento? ¿Qué hace la conciencia? Los acusa o los defiende. Hicieron bien o hicieron mal, pero no se salvan por hacer bien o por hacer mal. Se salvan por conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue propicio a nosotros pecadores, que solamente por su gracia fuimos librados de la condenación que merecíamos. Eso es revelación especial. Entonces estamos viendo aquí la realidad de la revelación general. La revelación general no me sirve a mí para salvarme. La providencia, vamos a ver, Hechos capítulo 14, versículo 16 al 17. Yo lo tengo aquí para leerlo. Si usted quiere, anote. Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las personas andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo, dice, bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Mire, está hablando de la creación, está hablando de la naturaleza, está hablando de la providencia en este caso específicamente, de todo lo que es la preservación en sí de Dios. Cuando Dios cuida, Dios da lluvia, tanto hace salir el sol sobre justos o sobre injustos, da lluvia a justos o a injustos, y eso nosotros hoy conocemos como gracia común. Eso es gracia común. Dios en su bondad, en su misericordia, brinda favor, no para salvación, pero sí para preservación por medio de su naturaleza. Una persona que no es cristiana y de pronto hace un sembrado y cosecha las mejores verduras y frutas, y aunque no da gloria a Dios, ha sido beneficiado por la gracia de Dios, por medio de su providencia, por la preservación misma del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí en Hechos de los Apóstoles, que Él no nos dejó sin testimonio,
que ha hecho bien en darnos lluvias del cielo, tiempo fructífero, llenando sustento y alegría de nuestros corazones. Y luego dice allí, cuando Pablo hace mención en Hechos 17, el 26 al 27, ante el areópago allí, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Está hablando de la creación, desde Adán, y dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está hablando de la providencia de Dios, de su mano extendida, de su gracia común, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando Pablo le presenta el Evangelio, le presenta primeramente a través de la revelación general. Y todos los que predican el Evangelio hablan primeramente de la creación de Dios, de la providencia de Dios, y nosotros entramos específicamente a través del evangelismo bíblico para contradecir todo lo que es el argumento del hombre con la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Le demostramos la ley para hacerle ver que no hay ninguno bueno sobre la tierra. Entonces, con la ley desmoronamos todo argumento, lo dejamos sin excusa, con la boca cerrada ante el juicio de Dios, para que se arrepienta y reciba por la gracia la salvación y la vida eterna a través de la revelación especial, que es Cristo mismo en la Escritura. Para eso sirve la revelación. Entonces, fíjese cómo esto encaja no solamente en una clase de bibliología, sino que yo a través de esto yo puedo tener sustento bíblico para poder defenderme a mí. Para poder defenderme en cuanto a lo que es la revelación general y lo que es la revelación especial, y presentar de esa manera el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otras formas, aparte de la naturaleza, la providencia, vimos sobre la gloria, la conciencia, la historia. Bueno, en el Salmo 105, para los que les gusta leer esto, pueden encontrarlo luego, el escritor inspirado muestra quién es Dios y cómo se ha dado a conocer a sí mismo por medio de todo lo que ha hecho por su pueblo a lo largo de la historia. Así que usted lo puede, como tarea para la casa, Salmo 105, recuerde, y usted va a ver allí cómo Dios se da a conocer de una manera inspirada en relación a su revelación general. Vamos a dar las limitaciones, bueno, ya la dijimos en reiteradas oportunidades, pero quiero leer esta fracción o este fragmento de lo que tengo aquí. Por más que sea limitada la revelación general tiene una función muy importante. Fíjese que, vuelvo a decir, cuando nosotros presentamos el Evangelio siempre hacemos mención de la revelación general para poder entrar hasta la conciencia del hombre y demostrarle que está bajo el juicio de Dios. Pero en sí, la revelación general es importante por el solo hecho de que es la responsable de la universalidad de la necesidad espiritual. El sentido del bien y del mal, de un orden familiar, social, civil, en el género humano, es fundamental entender, sin su testimonio, sin el conocimiento de esta revelación general, si no existiese, pero sí existe, la humanidad degeneraría hasta la bestialidad. Cuando nosotros vemos antropología, vemos la depravación total del hombre. Y cuando vemos la depravación total del hombre, vemos también en los 5 puntos del calvinismo, doctrina de la gracia, en el TULIP, el total depravación total del hombre. Y esto significa de que el hombre no tiene nada bueno. Pero lo malo que vemos del hombre no es todo lo malo que puede alcanzar a demostrar o a manifestar. Entonces, mire de dónde Dios nos sacó. Revelación especial. Ahora sí nos vamos a la columna esta. Aquí nos vamos a centrar ahora, específicamente. En revelación especial tenemos que decir que es la palabra de Dios en forma concreta a una persona o grupos específicos. Esta revelación tiene principalmente un propósito salvador. Tiene un propósito salvador, y eso vamos a ver, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, versículo
63. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. En ese contexto, muchos se volvían atrás al oír las palabras del Señor, porque hay una resistencia permanente del hombre en su naturaleza caída, por esa relación fracturada, por esa distorsión de la percepción de lo bueno, de lo sagrado, de lo conveniente. ¿Cuántas veces Pablo dice, todo me es lícito y no todo me conviene? ¿Cuántas veces vemos que el Señor está constantemente educándonos a través de la palabra para una santificación en ese proceso de salvación? Aquí vemos que muchos de sus discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En ese contexto. Y como Jesús estaba viendo que estaban murmurando, le estaba diciendo esto, le dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La verdad dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién era los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Nadie puede venir a Dios por medio de la revelación general si no le es dado del Padre a través de una revelación especial. Por lo que dice y por lo que la palabra está escrita y nos da a nosotros argumento válido para sostener esto, es que en ese momento, dice, desde entonces muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el Señor se dirigió a los 12 y le hizo esta pregunta. Dice, ¿queréis acaso también iros también vosotros? Versículo 67. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es glorioso, porque esto es revelación especial y nosotros podemos decir un amén y podemos decir gloria a Dios por esta verdad, porque es la verdad del Señor. Allá en la calle nosotros podemos decir muchas cosas y la gente ve la naturaleza, la providencia y su conciencia que lo acusa, pero resiste a la verdad del Señor, como muchos se volvían atrás. Pero nosotros podemos encontrar la verdad revelada por medio de la Escritura, en donde el Señor Jesús le dice, allí el apóstol Pablo en revelación de Dios, porque eso es revelación, dice, solo tú tienes palabras de vida eterna, gloria al Señor. Y lo más glorioso de esto es el 69, cuando dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. ¿Cómo os conocemos? ¿Cómo os creemos? Bueno, la Biblia te hace sabio al leerla, te hace salvo al creerla y te hace santo al practicarla. Por lo tanto, la palabra del Señor nos es de gran bendición. No estudiamos bibliología solamente para decir tengo una materia dentro de la teología sistemática cursada y ya soy un máster en bibliología. No, bibliología te lleva a Cristo. Si bibliología no te lleva a Cristo, has pasado todo este proceso simplemente sentado en una butaca, escuchando y sin poder comprender hacia dónde apunta lo verdadero que es la palabra del Señor, a la salvación y a la vida eterna. La revelación especial es muy diferente a la natural o a la general. En esta revelación Dios da a conocer verdades de sí mismo a personas limitadas. ¿Cómo lo hace? A través de voz audible. Adán y Eva hablaban con el Señor, a través de voz audible. Moisés, Caín, vemos que hablaban con Dios. A través de teofanías, aquí, teofanías, manifestaciones externas
externas de Cristo, sería cristofanías, de Dios, por eso hablamos de Dios, fanías, en el Antiguo Testamento. Cuando hace mención al ángel del Señor, estamos hablando de una teofanía, en la zarza que ardía y no se consumía. Hablamos de una aparición, de una manifestación de Dios, sea Cristo o Dios en sí, pero es una teofanía. Entonces podemos descansar en que todas estas realidad y expresiones son expresiones de revelación especial de Dios durante la historia. Sueños. ¿Conocen algún soñador en la Escritura? A José, el soñador. Otra forma de hacerlo era a través de echar suertes. Ustedes lo ven a Gedeón pidiéndole sobre el vellón que confirme, después que no se moje, que sí se moje y que estas cosas, para pedir de alguna manera una suerte de confirmación. Y Dios se revelaba, Dios se daba a conocer, Dios se mostraba de esa manera a través de la historia. Teofanías, sueños, echar suerte. Existían dos piedras que eran el Urín y el Purín, que también estaba en el pectoral de los sacerdotes. Esto está en Éxodo capítulo 28, versículo 30, está en Levíticos capítulo 8, versículo 8. Eran dos piedras usadas por el sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios. No dice claramente la palabra del Señor cómo es que lo hacían, pero lo importante es que la respuesta venía como un sí o como un no. Algunos creen que eran dos piedras planas con un lado favorable y otro desfavorable. Es como tirar la moneda, ¿no? Cara o cruz, y echamos suerte, a ver cómo viene la mano. Bueno, de esta manera es que Dios también se daba a conocer a través de una revelación especial. Si ambas caían del lado favorable, tenía una respuesta positiva. Ahora, si ambas caían del lado desfavorable, era una negativa. No quiero decir con esto que sea así. Es una suerte de pensamiento que podría haber sido de esta manera. Si una caía del lado favorable y la otra del lado desfavorable, no había respuesta de Dios. Entonces decía, Dios no respondió, guarda silencio. Pero bueno, una forma, para que lo tengan en cuenta, el Urín y el Purín. El Tumín, perdón, no el Purín, porque el Purín es una fiesta. Estoy con otras cosas yo. El Urín y el Tumín. No sé por qué dije Purín, la fiesta. Celebraban el Purín, es otra cosa. El Tumín. Así que borren allí. No es Purín, es Tumín. ¿Sí, hermana Cecilia? Es Tumín. Sí, hermano. Sí, Éxodo capítulo 28, versículo 30. Levítico 8:8. Entonces, parece que algunos usos del efod estaban relacionados con el Urín y el Tumín. Cuando va a pedir y a consultar allí David, cuando se llevaron a toda su familia y él tiene que ir a buscarlo y él dice, Señor, lo alcanzaremos, y se pone el efod y va a consultar al Señor. Posiblemente también estaba en una relación a este tipo de revelación especial del Señor con el tema del Urín y el Tumín en el efod. No podría decirlo con exactitud. Esto está en 1 Samuel 23, 9 al 12, para que usted tenga en referencia. Y el capítulo 14, versículo 3 y el versículo 41. 1 Samuel 23, 9 al 12. Bueno, aparentemente esto en la cautividad se perdió. Dijimos del sueño de José, fue usado por Dios desde Génesis hasta Hechos para dar a conocer su voluntad. Aún no creyentes recibieron sueños reveladores, como Faraón, Nabucodonosor. Cualquier estudio de los sueños desde una perspectiva simbólica o psicológica no está relacionado con revelación especial. Así que no vengan ahora porque estuve soñando que me aparecía una mosca volando y ¿será que tengo que fumigar la casa? Eso terminó allá. La visión, con frecuencia los sueños revelatorios y las visiones están muy relacionadas. La visión
puede ocurrir mientras se duerme o mientras está despierto. Había profetas, reyes que tuvieron revelaciones en despiertos. Entonces hay que distinguir entre visión o una manifestación externa, es una propia teofanía. Y teofanía aquí me da, la descripción dice, es una manifestación visible de Dios a la luz de los pasajes como Juan 1:18, Miqueas 5:2, es concluir que toda teofanía es una manifestación de la persona de Jesucristo. La más destacada es el ángel de Jehová, quien se lo identifica con Jehová en Éxodo capítulo 3, en la zarza que ardía y no se consumía, y en Jueces capítulo 6, cuando Gedeón está allí también. Luego dice, se le distingue en otros escritos. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio de los que heredan, son herederos del Señor para la salvación. Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Los ángeles están con frecuencia asociados a una revelación especial en su función de mensajeros. También los milagros y las señales. Los milagros aparecen agrupados en la Biblia en 3 periodos. Durante la época de Moisés, su sucesor, que fue Josué. Durante la época de Elías y su sucesor, que fue Eliseos. Y durante Jesús y sus sucesores, que fueron los apóstoles. Y luego cesaron. Durante esos periodos y las pocas ocurrencias registradas en la Biblia, fuera de ellos, los milagros, más que como medios directos de revelación, aparecen como señales confirmatorias de esa revelación de Dios. Por excelencia, tenemos a Jesucristo. La revelación de Dios tiene su origen y su punto culminante en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchos pasajes, Hebreos 1, 1 y 2, Juan 1, 1 al 18, Mateo 11, 27, Juan 14, 9, Primera de Pedro 1, 11 y Apocalipsis 19, 10. Los voy a repetir. Hebreos 1, 1. Ya lo conocen a ese pasaje ustedes. ¿Sí? Luego va a buscarlo en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y usted léalo hasta el 18. Mateo 11, 27. Mientras usted anota, yo se lo leo. 11, 27. Lo que os digo en tinieblas, habla Jesús, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. Perdón, erré el mensaje, no era el pasaje. Todas las cosas me fueron entregadas, ahí está, por mi Padre. Disculpe, hermano, ese no era el pasaje, estaba leyendo en el 10. Este es el 11. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Otro pasaje, Juan 14, 9. ¿Se recuerda cuando estaba con Felipe? Usted lo conoce ese texto, lo leemos. Luego que él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe le dice, bueno, Señor, muéstranos al Padre, y se termina todo aquí. El Señor le dice esto a Felipe. 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Fíjese que primero le dice a todos y luego lo apunta a Felipe. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoce, Felipe, le dice así. como que Felipe fue el que hizo la pregunta. Parece que era el que más dudaba, ¿no? Ahí claramente vemos también esto. El que me ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? Otro texto. Primera de Pedro 1:11. Y el último texto es Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Voy a leer el último pasaje
de Primera de Pedro 1:11, donde dice, escudriñando, bueno, voy a leer el 10 para que entiendan el contexto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, estudiaron, escudriñaron, examinaron, como los de Berea, como Lucas, para poder escribir el Evangelio de Lucas y darle todos los escritos a Teófilo para que escribiera Hechos de los Apóstoles. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, aquí está hablando de qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué glorioso que es el Evangelio de Dios. Podemos decir tantas cosas de esto. Vamos a seguir. Otro modo, porque son modos de revelación especial, es también la inspiración. Hablamos de teofanía, de profecías, como el pasaje que vimos anteriormente, como los profetas que anunciaban de la gracia y indagaron, escudriñaron y todo lo demás. Y ahora vamos a ir directamente a la inspiración para desarrollar en la próxima clase, pero esto es a manera de revelación y ver la conexión que tiene con la revelación. La Biblia, la palabra escrita. Mucho de la revelación que vino en el pasado oral y aún físicamente en la persona de Jesucristo ha quedado consignada en las páginas de las Escrituras. Tenemos en ellas la revelación que Dios ha considerado suficiente para dar apoyo a nuestra fe, pero no tanta como para hacer la fe innecesaria, porque la revelación contenida en la Biblia es salvadora. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aunque anteriormente en ese contexto vemos a Pablo que le dice al joven Timoteo algo interesante, y es el versículo 15, y le dice estas palabras: que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos cómo este lente me corrige la distorsión que yo tenía por causa del pecado. El pecado que me separó de Dios, el pecado que me condenó, el pecado que me mató. Ese pecado no me permitía a mí alcanzar la salvación y la vida eterna por los modos de revelación general. Aunque sea de manera limitada, me condenaba, me acusaba y me demostraba que no alcanzaba para la salvación y que sí estaba bajo condenación, que eso es el punto clave de la revelación general, es demostrarle al hombre que está bajo condenación. No me servía. Tuve que recurrir al oftalmólogo, tuve que recurrir al médico de los médicos, tuve que recurrir a algo más que una revelación general a través de la naturaleza, la providencia y la conciencia. Tuve que recurrir a la palabra del Señor, tuve que recurrir a la Biblia, tuve que recurrir a todo lo que dice la Biblia en relación a las teofanías, en relación a las profecías y a los escritos mismos, que son los registros, esa es la palabra inspiración que nos ha dejado el Señor para nosotros. Entonces, no sé por qué estoy acá yo. Ese teos neustas que decíamos la vez pasada,
Toda la Escritura es Theos Neustas, es Dios exhalada. Una operación concurrente. Mire cómo confluyen dos corrientes. Dios utiliza las distintas personalidades de los escritores, más de 40 dijimos. Ellos escriben lo que Dios les reveló, no como un dictado, no de forma mecánica, sino que ellos escriben bajo la supervisión del Espíritu Santo, constituyéndose en agentes activos. Esto es lo importante. El Espíritu del Señor los iba guiando. Eso es feromenoi. En el escrito, en la palabra del Señor, encontramos dos textos sobre la inspiración. El primero está en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada, es teoneusta, Dios exhalada. Y la segunda está en 1 de Pedro 1:21, cuando habla allí, 2 de Pedro 1:21, cuando habla ahí de la palabra feromenoi. Vamos a leerla. Y dice: vamos a leer la del 19. Vamos a leer todo ese párrafo. Tenemos también la palabra, ya estamos terminando. Tenemos también la palabra profética más segura. Habla de la palabra profética más segura, la Biblia. Segunda de Pedro 1:21. Tenemos la palabra, y yo estoy leyendo desde el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ahí el versículo 21, el que nos interesa a nosotros. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Quién es el autor de la Biblia? Y los hombres inspirados por Dios. Porque no nos cerremos con solamente Dios. Dios es el autor y también los hombres que han sido inspirados por Dios. ¿Nosotros hemos sido inspirados por Dios? No. Nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para interpretar la Escritura, que ha sido inspirada por Dios en su tiempo durante un lapso de 1600 años. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, y dice que son santos, han sido apartados para un propósito de Dios, inspirar la palabra del Señor, es dejar un registro. Dice, hablaron siendo inspirados, y esa palabra feromenoi, conducidos, guiados por el Espíritu Santo. O sea que Dios se valió de sus diferentes personalidades para dejar el registro. Eso es lo que tenemos que decir en relación a esta parte de lo que es la teología sistemática, bibliología y en relación a la salvación, a la revelación. Yo dije que vamos a ver, como para cerrar un poquito el tema, digamos, de cómo el Señor se valió a través de lo que dejamos pendiente, que era el Salmo 19, del versículo 7 en adelante. Así que ahora sí, si se acordó que lo dejó al dedito ahí. Y terminamos con esto. Versículo 7 dice del Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Cuando habla de la ley de Jehová, está hablando de la palabra de Dios en su generalidad. Eso le hablaba, hoy me preguntaba la hermana Martina y me decía, yo siempre relacionaba la ley con los mandamientos de Moisés, con la ley moral. Cuando hace mención la palabra del Señor a la ley específicamente, o generalmente habla de la palabra del Señor en su generalidad, posiblemente hable también de la ley en cuanto a la Torá, en relación al Pentateuco, ¿verdad? A los escritos de Moisés. Pero es muy posible que también habla la palabra ley en su contexto
a la ley de los mandamientos que Dios le ha dado a Moisés. Pero por eso vimos la vez pasada sobre los sinónimos que utilizamos en relación a la palabra de Dios, escritos y otros términos como mandamientos, preceptos. Dice, convierte el alma. ¿Qué hace la ley? Convierte el alma. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Si dice que la ley es perfecta, convierte el alma. ¿Por qué? Porque a través de la revelación especial, nosotros, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, al recibir la palabra del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, fíjese que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Pero yo no me quiero quedar solamente con eso. Ahí nomás, quédese ahí usted, yo le leo. Porque dice el versículo 17 de Romanos capítulo 1, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué hace la justicia de Dios? Se revela. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recibimos revelación y en esa revelación recibimos nosotros primeramente lo malo del Evangelio, porque el Evangelio se compone de dos cosas. Son las buenas nuevas, pero primero nos tiene que apuntar lo malo del nuestro, que estamos condenados, estamos en pecado, que no tenemos ninguna manera alguna de alcanzar la vida eterna, que no hay mérito en nosotros, que no somos buenos, nos deja con la boca cerrada porque la ley cumple esa función, que quede todo bajo el juicio de Dios. Y luego viene la gracia de Dios, la otra parte del Evangelio. Algunos predican el Evangelio medio con una sola muleta y por eso ofrecen las bendiciones, pero no le demuestran al hombre que se tiene que arrepentir y de manera genuina por causa del pecado. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Salmo 19. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Cuando yo estoy leyendo la Escritura, el Espíritu Santo me está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y en la medida que yo cada vez que más leo y profundizo la Escritura, cada vez más me encuentro miserable y cada vez más encuentro la vida de Cristo favorable a mí a través de su muerte expiatoria, sustitutiva en la cruz del Calvario. Es por eso que la Biblia me sirve a mí como revelación especial para demostrarme lo pecaminoso que estoy y lo beneficioso que es creer y conocer, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios fiel y verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. San Juan 17:3. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Puede seguir leyéndolo en su casa. Puede seguir leyéndolo en su casa. La revelación especial nos lleva de manera progresiva. La revelación especial creció, se desdobló, aumentó, se dirigió desde Adán, luego Noé, de manera individual. Luego buscó una familia por medio de Abraham, formó una tribu, se dirigió a través de Jacob a una nación, Israel. Luego de una raza a los judíos y luego a todas las naciones de la tierra. Hubo una ampliación a través de la revelación que es progresiva, desde una palabra individual a una persona hasta una palabra universal, llegando a su máxima expresión en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma, que separa los pensamientos, las intenciones del corazón, y quedamos desnudos y expuestos delante del Señor. ¿Y qué vamos a decir? Señor, necesitamos de ti. Sin ti no somos nada. Apartados de ti, nada podemos hacer. Eso es la revelación especial. Usted la conocía, nada más que no la conocía con estos términos. La próxima vamos a
terminar con inspiración. La revelación y la inspiración de las Sagradas Escrituras son el fundamento sobre el cual descansa toda la estructura de la teología cristiana. La revelación es el acto en que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. La inspiración es la influencia divina, theopneustas, feromenoi, sobre hombres elegidos por Dios para comunicar esa revelación. La acción ejercida por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje de Dios. Esto lo vamos a repetir cuando veamos, vamos a repetir la anterior y vamos a repetir esta para continuar con las otras. La inspiración comunica y preserva lo que Dios revela. Por ejemplo, las visiones de Juan, que se encuentran en el Apocalipsis, fueron dadas por revelación, pero Juan las registra en su libro por inspiración. Por lo tanto, también por inspiración Dios ilumina el significado de hechos históricos y capacita al escritor para registrar correctamente la interpretación divina. Por eso, la hermenéutica que trata sobre la interpretación de la palabra de Dios es algo que va tomado de esta materia de bibliología. Capaz que podamos dar un curso más adelante.